Bueno, ahora vamos a ver otro hook, UseMemo. Vemos esta aplicación que tenemos aquí, que cuenta con un input, donde hay un número 0, el cual se puede cambiar con estas flechas. Aquí vemos el input, onChange, lo que hace es setear, al sumarse una unidad con estas flechas, en este state actualiza el valor de number. Por otro lado, slow function, vemos que recoge el number del state y calcula doble number. En esta función lo que hace es un for que tarda bastante tiempo, es lo que va a ralentizar esta función, por eso lo llamamos slow function. Y después multiplica el number por 2. El número del state que se le está pasando aquí se multiplica por 2. Lo vemos aquí en la pantalla. Al aumentar el input de una unidad, vemos que aquí se multiplica por 2 y pasa a 4. Y si nos damos cuenta, cada vez que realizo un clic, tarda bastante en realizar el cambio y en cambiar el state. Eso es debido a esta función que es muy lenta. Por otra banda, tenemos aquí el botón Change DM, que en respuesta al on click, pues actualiza este state dark y con esto cambia el tema de blanco a negro, de negro a blanco, dependiendo de lo que esté seleccionado en cada momento. Y vemos que también tarda bastante tiempo en aplicar los cambios. ¿A qué se debe esto? Cada vez que aquí cambia un valor o cada vez que cambiamos el tema, el componente funcional se vuelve a cargar. Entonces esto todo se renderiza de nuevo. Y con lo tal todo este código que vemos aquí pues se ejecuta de nuevo. Y esta función, que es muy lenta, se ejecuta nuevamente por cada renderizado y eso es lo que está causando la lentitud en el cambio del valor, en el cambio de tema. Bueno, por eso, si usamos un useMemo, vamos a usar useMemo y aplicárselo a la función slow function. UseMemo lo que hace es memorizar, por decirlo de alguna forma, esta función. Y aquí vemos que como dependencia se le pasa el number. Eso quiere decir que si number no cambia, aunque se renderice de nuevo el componente, esta función no se va a ejecutar de nuevo. Si el número number no cambia, el resultado se va a cachear en la memoria, va a haber una cachet y por lo tanto no se va a reejecutar esta función de nuevo. Y ahora realizamos el cambio del input, vemos que al cambiar el número la función por supuesto se ejecuta de nuevo y tiene su lentitud, pero ahora el cambio de tema no se ve afectado. Al cambiar de tema renderizamos de nuevo el componente, pero vemos que el cambio es instantáneo. Y eso se debe a que number no ha cambiado, entonces la función slow function no se ejecuta de nuevo y eso no afecta al cambio del tema, que se ejecuta instantáneamente. Bueno, podríamos pensar que es bueno utilizar useMemo con todo, porque aquí, por ejemplo, se está memorizando esta función, pero bueno, este objeto que vemos aquí en cada renderizado también se recrea de nuevo. En JavaScript sabemos que dos objetos, sean funciones o sean objetos, pues a pesar de que aquí tienen el mismo contenido, el mismo valor, estos dos objetos no son iguales porque en la memoria están referenciados con una referencia distinta, son referencias distintas. Entonces en ese caso no son iguales. Y como decía, useMemo, podemos pensar que podemos utilizarlo con todo lo que se está renderizando, pero bueno, eso
no es bueno porque hay que pensar en la performance de la aplicación. Aquí en este caso hemos utilizado useMemo con esta función porque es una función muy lenta, entonces eso nos beneficia a nivel de performance, pero si utilizamos useMemo, pues por ejemplo con este objeto o con otras funciones que no afectan realmente al renderizado, a la performance de la aplicación, pues al utilizar useMemo estamos consumiendo recursos de memoria pues sin una justificación, entonces no es bueno abusar de ello. Bueno, supongamos ahora que queremos ver cuando este objeto pues se renderiza. Hacemos uso de useEffect y creamos un log cada vez que el tema cambie. Vamos a ver, si nos vamos aquí en modo debugger, bueno, cada vez que cambia el input, vemos que se cambia el tema, dem change, entonces el objeto dem se crea una nueva referencia y al cambiar el tema, pues también vemos que se está recreando el objeto, una nueva referencia en cada renderizado. Entonces, por cada renderizado de la aplicación, al cambiar el input o al cambiar el tema, este objeto se recrea porque se crea una nueva referencia. Y pasamos aquí a utilizar useMemo. Y bueno, le pasamos como dependencia dark. Y ahora vamos de nuevo al modo debug. Vemos que al cambiar el input, pues no está cambiando, no se está recreando el objeto, porque ahora estamos haciendo uso de useMemo, dark no cambia el tema. Si damos al botón de cambiar, pues sí está cambiando el tema y aparece en la consola. Para los inputs no, y para el cambio de tema, pues sí que se recrea este objeto. Pero bueno, entonces se podría utilizar useMemo pues en combinación con useEffect para controlar cuando se recrea un objeto o algo similar.